Bien, ya se resolvió. Finalmente el Senado aplazó la votación del sufragio obligatorio para el próximo martes. Vamos a conocer los detalles de lo que ha ocurrido en la sala. Estamos en contacto hasta ahora con Guillermo San Martín. Guillermo. Hola Sebastián Fresia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, porque en su momento, incluso cuando se estableció la discusión al interior de la sala del Senado de este proyecto, esta reforma constitucional que busca reponer el voto obligatorio, desde la oposición se planteó abiertamente la posibilidad de someter de inmediato a votación esta reforma. Sin embargo, no hubo acuerdo por parte de los parlamentarios del oficialismo. Incluso fue el propio senador Juan Antonio Coloma quien se opuso a dar la unanimidad en torno a este sentido. Por ende, se debía desarrollar el debate tal como estaba contemplado. Hubo algunos que alcanzaron a intervenir, como esta era una sesión especial acotada hasta las 11:30 horas, finalmente se decidió suspender para continuar el próximo martes en torno a lo que significa esta reforma por un voto obligatorio. ¿Qué es lo que se ha planteado en medio de esta discusión? La probabilidad de que si están los votos para que termine ratificándose lo ya aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados, estaría la posibilidad de que incluso queda disponible para hacer ley, obviamente avanzando con posterioridad en lo que significa la ley orgánica respecto a elecciones populares y escrutinios, puesto de que esta reforma solo establece la idea general de avanzar en torno al voto obligatorio, cambiar el voluntario por obligatorio, y no tiene mecanismos para establecer la inscripción o también las posibles sanciones, por considerar algunos aspectos. Lo otro que podría ocurrir es que no estén los votos simplemente en la sala, y eso obligaría a que esto se vaya a una comisión mixta, considerando que ya fue aprobado en primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados por amplia mayoría. Si no están los votos acá, esto debiera zanjarse en una comisión mixta. Y también la otra posibilidad es que se apruebe, pero se presenten indicaciones, lo que implicaría que tenga que volver a la Comisión de Constitución. Pero ya hay planteamientos, tanto desde el oficialismo como de la oposición, en el sentido de que se hace necesario avanzar con tiempo en esta reforma en torno a un voto obligatorio, estableciendo todos los criterios de una sola vez y no avanzar tan solo en esta idea que terminaría siendo como una especie de declaración, más que nada, puesto que no tiene contenido alguno, tal como se despachó desde la Cámara de Diputadas y Diputados. Así lo planteó el propio Ejecutivo, que señaló que hay observaciones respecto a cómo se despachó en su primer trámite, y es por eso de que ya han consensuado de que los parlamentarios oficialistas no voten a favor de lo que ya se aprobó, y también respecto de la oposición, en el sentido de que se deben tomar los tiempos necesarios para ir acotando cada uno de los aspectos con los tiempos necesarios, más allá de lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones. Pasemos a revisar palabras en este sentido del ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, y también la presidenta del Senado, Jimena Rincón. Es cierto, presidente, que el proyecto en la Cámara de Diputados mejoró, tenía efectos muy graves. Hacía obligatorio el voto, menos a los adultos mayores y a las personas con alguna discapacidad, como si aquellas personas no pudiesen cumplir deberes. Pero así todo, nos sigue sembrando muchas dudas el proyecto en la situación en la que se encuentra ahora. Que siendo un proyecto, siendo un deber cuyo incumplimiento no tiene efectos, podríamos vernos frente a una obligatoriedad y un deber que es letra muerta. Este proyecto de ley, tal como está, tal como viene de la Cámara, es un voto voluntario, porque dice que es obligatorio pero no tiene sanción, por lo tanto es un eufemismo. Y creo que en nuestro país, en las democracias, si queremos cuidarlas, tenemos que tener derechos, pero también tenemos que tener deberes. Y el voto tiene esa doble función, es un derecho, pero también es un deber con el país. Y por lo tanto, creo que tenemos que caminar hacia mantener la inscripción automática y pasar al voto obligatorio. Y si alguien no quiere votar en una elección determinada, se desinscribe. Bueno, visiones que ya están planteándose en lo que fue el inicio de esta discusión en el Senado, que como ya les decíamos se va a reanudar el próximo martes para lo que sea la exposición de cada uno de los senadores que ya se han inscrito para cerrar el debate y ver si se estima necesario votarlo tanto en general como en particular, o en su defecto despacharlo nuevamente a alguna comisión. Pero de todas maneras esto ya está generando debate entre los candidatos presidenciales, considerando de que se señala por parte del oficialismo que desde la oposición se está incluso realizando cálculos políticos para avanzar en torno a esta materia. Pasemos a revisar palabras de los propios candidatos presidenciales, como Gabriel Boric, José Antonio Kast y Marco Enrique Sominami, en torno a lo que significaría el voto obligatorio.
Cuando el voto es voluntario son los sectores más privilegiados los que terminan sobre representados. Y además esto tiene que venir acompañado de una cultura cívica y una educación cívica que recién logramos reponer en los colegios y que por lo tanto va a tener sus efectos y va a mejorar la educación cívica en años más. Por lo tanto a mí me parece razonable que el voto sea obligatorio. Yo no estoy por establecer sanciones draconianas a quienes decían no ir a votar, pero sí me parece que tiene que haber un imperativo moral de ser partícipe de las decisiones políticas y públicas que se toman en el país. Yo creo en el voto voluntario, soy de los que cree que el voto es un deber, no una obligación, y quiero ver a los valientes del Congreso que van a proponer una multa para el que no vote. Creo que es sano el voto voluntario, soy minoría, yo sé que la mayoría del país quiere voto obligatorio, yo discrepo, creo que el voto es un deber, no una obligación. Lo que yo creo que va a pasar en el Senado, que se van a enredar, ojalá me equivoque, pero se van a enredar, porque no creo en ningún valiente, conociendo el Senado con pocas excepciones, que es bien lamentable y decepcionante, por eso tenemos una constituyente, que en ese Senado decepcionante no veo a muchos valientes diciendo propongo una multa de 200.000 pesos al que no vote. Yo siempre fui partidario del voto obligatorio mientras la inscripción era voluntaria. Porque en algún momento la gente tiene que tener la libertad de decidir si se incorpora al padrón electoral o si quiere o no votar. Hoy día lo que se busca es que haya una inscripción automática y voto obligatorio. Y ahí yo discrepo. Si se quiere hacer el voto obligatorio, la inscripción tiene que ser voluntaria. Bueno, aquí desde distintos sectores se acusan de intentar sacar provecho respecto a lo que podría significar un voto obligatorio, pero esto en ningún caso está garantizado, el que haya voto obligatorio que pueda asegurar votos para uno u otro sector, pero es parte de lo que está sobre la mesa en términos de lo que es esta discusión que, como ya les decíamos, se ha suspendido durante la presente jornada, se va a retomar recién la próxima semana acá en el Senado y las opciones son variadas, tanto como que pueda rechazarse definitivamente y ir a una comisión mixta o bien pueda seguir tramitándose para continuar en torno a los detalles que, como les decíamos, esto solo establece la idea general de cambiar el voto voluntario a un voto obligatorio sin establecer mecanismos para inscripción, desinscripción y sanciones, y eso es parte de lo que se está planteando acá en el Senado, que se hace necesario discutir de forma inmediata y no de forma separada, como lo planteó en su momento la Cámara de Diputadas y Diputados. Frecia, Sebastián. Bien, Guille, muchísimas gracias por la información, nos quedamos pendientes. Que tengas buena tarde. Buenas tardes.